Bienvenido raza a un nuevo video. En este video le vamos a enseñar cómo llegar a más de 40 estrellas y más de 100 niveles, 120 sin meterle nada de dinero. Le voy a dar los trucos, las estrategias para que lo vaya a hacer usted. Ah, caray, eso sí me interesa. Recuerden que yo llevo más de 8 meses sin meterle nada de dinero a las cuentas, y por la actualización lleva poco. Bueno, también le vamos a decir cómo conseguir más de 10k de monedas para abrir artefactos y la manera que yo lo estoy haciendo. Recuerde que para conseguir una de la forma es pues darle a las tareas del reino, que aquí claramente te da 2000. Y esta semana hubo tantos eventos que pues podrías haber conseguido un montón o lo hiciste, bro. A eso se le llama estrategia. Y sinceramente dieron un montón de moneditas para los artefactos. Bueno, todavía siguen esos eventos, así que ponte pilas para que tengas bastantes legendarios. Yo he tenido suerte en esta cuenta, se han abierto de uno en uno. Y claramente tengo la otra cuenta que viene siendo la Rey Fernando. La Rey Fernando se llevan 38 estrellas y 151 niveles. Claramente lleva un poco menos que la Fernando Free to Play, ¿no? Para que más o menos te des una idea. Bueno, la diferencia de la Fernando Free to Play es que se ha abierto en uno en uno, por eso lleva más estrellas de artefacto, pero entre los niveles más o menos que llevan las dos, ahí más o menos se equivale, lleva más o menos más de 20 y 10 niveles de estrella. Entonces sí se ve la diferencia de cuando tú lo abres en 10 como la Rey Fernando. Entonces yo tuve que hacer cambios para más o menos llevar un equilibrio entre las dos, porque dije no, pues no me funciona abrirla en 10 y tengo que hacer otros movimientos, ¿no? Entonces la cosa es que tienes que hacer bien la jugada también al momento de pues, ir subiendo los artefactos y la forma que tienes que ir haciendo. Y por ejemplo aquí llevo 13 porque lo he abierto en uno en uno y he tenido muchísima suerte. Puedes decir tú, no, es que es cuestión de suerte, es que también es cuestión de que cómo lo abres, bro. Entonces yo les voy a dar la estrategia ahorita que vamos a abrir más o menos pues esa 10k que se pueden conseguir en una semana, en 10 días más o menos, no necesita mucho. Yo perdí la cuenta más o menos que pude guardar esta cantidad de monedas que son 13k sin meterle nada de dinero. Entonces quería hacer un video de este estilo. Yo siempre ando ahorrando, como les digo. Cielos, qué macizo. Y pues a darle. Bueno, repito, hay un montón de eventos para que se pudo conseguir un montón de monedas esta semana, ¿no? Entonces yo me puse las pilas, ya le dije que había eventos chinos, que había eventos ahí pues que también para las otras monedas reales, de las dos. Y ahí estuvieron los videos y el que quiso hacerlo lo hizo, el que no quiso pues ya ni modo. No mames, güey. Entonces eso se consiguió, bro, más o menos en una semanita, más o menos por ahí entre el KVK y todo eso que hubo. Y pues la jugada que yo he hecho aquí es uno en uno y pues he subido los niveles de ataque: ataque de caballería, ataque de artillería, ataque de infantería con artillería, ataque de artillería. Nada más he subido el ataque en los fucking artefactos. Bueno, muchas personas se están ahorrando pues se están ahorrando monedas, a lo mejor igual que yo, para poder subir nivel después y subir un nivel de cada artefacto, subir un artefacto rápido y subirle y guardar los cepillos y los archivos. Dicen, no, pues mejor me guardo, de momento que tengo un montón de archivos y cepillos, le subo los niveles o le subo la estrella. Cada quien hace estrategia como quiere, porque yo he visto jugadores que tienen el mismo poder que yo, o que son jugadores de paga y tienen menos estrellas de artefactos que yo, y digo, no, pues yo soy free to play porque voy mejores que algunos pues que le meten dinero, que le meten $10, no sé, bro. ¿Acaso no lo viste venir? Siento yo, pero y voy más o menos entre como debería ya ir un free to play. No sé si tú vayas más bajo o vayas como está la Rey Fernando, que pues como les digo,
Pues la Rey Fernando lleva menos que la Fernando Free to Play porque se ha abierto de otra manera. A lo mejor tú vas así, pero ahorita la vamos a tratar de emparejar con la otra. ¿Me entiendes? Diego 38 estrellas, 151 niveles y te la vamos a enseñar. A lo mejor ya lo emparejamos con esa 13K. Porque más o menos todas van parejo. Y como les digo, en la otra cuenta pues ya se gastaron esas monedas de artefactos como la Rey Fernando. Entonces en la Fernando Free to Play sí le estoy dando así, en cuanto me dan la moneda la gasto, pues así de volada, la moneda la gasto, así le hacen mucho. Entonces también se puede hacer así. En la otra tengo que ahorrar para hacer este tipo de videos y mostrarle a ustedes. Qué asco, asqueroso. Bueno, vamos a ir a la Rey Fernando que aquí está. Y vamos a abrir como yo más o menos les estoy recomendando ahora, porque como ven aquí tengo ese nivel 6, nivel 5 y viene siendo igual ataque, ataque de infantería, ataque de caballería, ataque, casi todo es ataque. Estas también casi todo es ataque. Bueno, aquí llevo menos que en la otra, eso hay que tenerlo en claro. En la otra pues como les digo llevo 13 y pues aquí apenas llevo 7, ¿no? Ah, no chingues, no mames, qué pedo. Un montón, casi la mitad llevo aquí porque lo hice de diferente manera. La otra estaba abriendo nada más en 1 en 1 y aquí en esta cuenta pues 10 en 10. Bueno, lo que vamos a hacer, que como yo me di cuenta que a veces es bueno abrirlo en 1 en 1 y luego darle por 10 para así pues ir tratando de desbloquear. Por ejemplo, aquí me salió otro artefacto, eso es bueno, un artefacto de velocidad. Y además este es bueno porque también te da cacería. Bueno, así le estoy dando a esta cuenta a la Rey Fernando y me está yendo bien. Me está yendo bien porque llevamos 38 estrellas. Entonces en la otra también a la Fernando Free to Play así le estaba dando desde casi el inicio. No, 1 en 1, 1 en 1 y de repente también le daban 10 en 10, pero era una tirada de 10 y luego 1 en 1, 1 en 1, ¿me entiendes? Así vamos a tratar de hacer aquí para tratar de equilibrar con la otra cuenta. Bueno, pues como ven salió una azafán y luego ya lo que hacía yo era darle así por 10, ¿no? Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos, ¿ves? Detector de oro y desbloqueamos otro artefacto. Ok. Mira, es lo que te digo, que si te sale un legendario de esa manera también. Entonces ahora sí viene lo chido. así vamos bloqueando legendarios también. Bueno, aquí un ataque de infantería, ¿no? Entonces aquí, como te das cuenta, todavía tenemos pues 38 estrellas en esta cuenta. Vamos a tratar de equilibrar el porcentaje. Entonces ya tenemos otro artefacto y además todavía nos queda 9200. Entonces vamos a hacer la misma estrategia. Recuperamos aquí 330 veces y aquí agarramos más, ¿me entiendes? Entonces son muchísimas tiradas y todo esto free to play. Bueno, vamos a hacer lo mismo otra vez, 1 en 1, bro, otra vez 1 en 1 y tirando más o menos. Aquí te lo va diciendo, bro. No hay necesidad de saber cuánto, si ya tiraste 10 cofres. Si ya estoy haciendo yo, me está yendo muy bien, la verdad. Bueno, aquí está. ¿Qué es? Ok, nos salieron cepillos. Ok, nos dio otro. Ok, vamos bien, no artefactos, están saliendo bastante artefactos. Y bueno, aquí vas por 10 otra vez. Y como ven, ya vas desbloqueando misiones también. Me ha salido otro legendario para poderlo subir, ¿no? Ok, vamos, ahí la llevamos. Y seguimos tirando y seguimos desbloqueando, bro. Esa es la manera que yo les recomiendo ver. Y otra vez así vamos recuperando, bro. Hay que ahorrar un poco. Bueno, volvemos a hacer lo mismo, bro. 1 en 1, recuerda eso. Yo sé que pues puede ser muy mucha hueva, dices tú. No, pues lo abro en 10, pero es lo que les estoy recomendando yo en el video para que consigan un montón de estrellas y niveles, ¿me entiendes? De ataque, bro, porcentaje de ataque, claramente ataque de infantería, ataque de caballería, ataque de infantería, artillería y caballería, bro. No, pues salió otra caja, viene siendo que me da pues defensa y aquí hacemos otra vez el de 10, bro. Ok, caja de deseo, nuevo artefacto, ahora nos salga un legendario para que podamos completar
y desbloquear más. Aquí claramente siempre voy a estar ahorrando yo para que se den una idea. Ahí nos salió otro legendario, como te das cuenta, y esa es la manera de conseguir más. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Legendario. Este nos da pues PS, pero ya poco a poco vamos equilibrando la que te digo, la cuenta. Eso es lo que te quiero dar a entender, bro, que ya vamos más o menos pues desbloqueando lo que te digo. Pues entonces aquí está la cuenta Fernando Free to Play. Casi llevamos 13 acá, y pues acá, como les dije, llevamos 8. Ya nos vamos más o menos pues pues ya emparejando, bro, ¿entiendes? Vamos a darle uno otra vez. Ok, así me ha ido mucho mejor, bro. Veis aquí los legendarios. Ok, ok, vamos bien, vamos muy bien, vamos muy bien, bro. Otro legendario, es lo que te estoy diciendo. Ya vamos a alcanzar a la Fernando Free to Play, bro. Vamos a darle de 10, o no de una. Ok, muy bien aquí. Eso es lo que quiero entender, cómo le estoy haciendo yo para conseguir más legendarios. Ahí va canela dorada. Ok, nos quedan 6 tiros. Y volvemos aquí a la parte de acá y recogemos todo esto que está aquí. Bueno, y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Recuerda que ahora llevamos 9, vamos recuperándolo. 10, llevamos 10 yarras, sean faltan 3 para poder alcanzar a la otra cuenta. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Esperemos que podemos alcanzar la otra cuenta. De acá se lleva 13. Repito, más o menos se tiene que equilibrar con la otra, porque es lo mismo que estábamos haciendo con la otra. Yo siento que sí se puede recuperar un poco, bro. A ver, vamos bien. Ahí le está dando un compañero también que se consiguió un reloj de arena. Ok, vamos bien. Vamos. Un tiro más. Otro raza. No más. Agradecido con el de arriba. Sánchez, bro. No, está madre. Ahí vamos, raza, era nomás. 10, 11, 2 más recuperamos como la otra cuenta, bro. Imagínate. Vamos a darle. A ver. Ahí nos salió otro. Bueno. Oh, casi ya se me hacía que salía el legendario, bro. Bueno, pues ahí nos dio construcción. Y ahora volvemos a recoger. Y así pues vamos desbloqueando cada vez más tiradas. Llega un punto que ya no desbloqueas, ¿no? Entonces llevamos 11, gente. Llevamos 11. Y recuerda que acá llevamos 13. Son 2 de diferencia, bro. Bueno, aquí ya directamente vamos a darle de uno, ¿no? Vamos a darle la mitad, 5 nada más. Para que quede equilibrado. Ok. Está, más de 5. Ok. Y vamos para acá. Y tiramos otra vez esto. Y los damos de una. Lo damos de una a esta. Completa. A veces hago el cambio yo. Todo así. Bueno. Ahora lo que se trata es de tratar de equilibrar. Recuerde que en la otra cuenta que viene siendo la Fernando Free to Play, que tenemos 13 legendarios, se subió el ataque. Vamos a tratar de hacer lo mismo en la otra. Bueno, vamos a ir en la parte de acá y vamos a ver qué pedo, ¿no? Que viene siendo a ver si podemos alcanzarlo. Más o menos mantenemos el nivel de estrellas que esta cuenta. Recuerde que esta cuenta lleva 48 y 179 niveles. Entonces espérate, a ver si quiso otra vez. Entonces en la otra vamos a hacer lo mismo, de subir algunos nivelitos, ¿no? Pero por ejemplo este nivel se puede subir, este que está aquí, pero acá tenemos una brújula que te da 3 de ataque. Entonces no voy a desperdiciar. Este se puede subir claramente si tienes la opción.
Pero yo necesito subir, si dices tú no, pues necesito subir estrellas, bro, le puedes dar a la brújula, un ejemplo. Lo vamos a hacer para que más o menos te den idea y equilibrar el porcentaje de eso. Realmente estas madres, los archivos se pueden utilizar para la otra, pero repito, vamos a tratar de equilibrar para que más o menos tengan una idea por qué llevo tantas pues estrellas yo nomás, ¿no? Entonces ahí está. Entonces aquí los niveles, repito. Bueno, acá por ejemplo está este que pues te da defensa y no me gusta subirlo. KTPS, por el momento no lo voy a subir. Acá está el de este que te da ataque de infantería, entonces lo vamos a tratar de subir de perdida unos 3 niveles, bro, para también ahorrarle un poco de archivos. Así más o menos le hago yo cuando es uno legendario. Y pues ya después me voy a agarrar un montón de archivos. Esto por el momento para que más o menos se dé una idea cómo se está haciendo este show. Bueno, acá como ves, también para subir y reforzar un poco. Acá reforzamos. Recuerde que esto es muy caro, ¿no? Que a veces te deja subir 2 niveles nada más. Y luego está este que te da ataque de artillería también. Lo subimos. Entonces ya no sé cuánto lleve ahorita por el momento. Subimos las estrellas hasta donde los de, bro. Después voy a ahorrar más para hacer la jugada de subir un artefacto como este. Después vamos a hacer otro tipo de video. Ahorita les estoy mostrando cómo subir un poco más de pues de estrellas, más niveles, ¿me entienden? Bueno, acá damos otra vez. Y por ejemplo que ataque caería, si le vamos dando, ¿me entiende? Poco a poco, subiendo un nivel por acá. Acá queda. Acá la de la cacería de monstruos. Este le chingo le di. Ataque de infantería, perdón. Y así, bro, ¿entienden? Así vamos subiendo un poco de nivel. Y creo que hasta ahí, bro. Bueno, conseguimos siempre 11. Ya nos faltaron 2. Bueno, recuerde que en la otra cuenta pues llevamos 48 estrellas, 139 niveles. Aquí pues ya con esta situación que hicimos ahorita ya subimos pues hasta 35. Entonces la diferencia ya no es mucho de la otra. Fíjate, en esta cuenta estamos abriendo 10 en 10 para cuando empezamos, bro, ¿me entiendes? Siendo free to play. Entonces van parejas porque se ha hecho free to play en las dos, bro. ¿Me entiendes? Y van parejitas, pues, ¿ves? 48 niveles, 774 es una diferencia de 3 estrellas nada más. Y 5 niveles. Fíjate. Entonces, ¿cuántas estrellas subí con los 10k o menos 13k? Pues más o menos como 7 niveles. Entonces ahí está equilibrado, debes de tener más de 40 estrellas en este momento, más de 150 niveles, como yo te dije, con todos los eventos y todo lo desmadre. Aquí no hay que mentir, aquí se está diciendo las cosas como son, y el que no quiera creer, pues no quiera creer. Ahí les enseñé yo cómo conseguir muchísimos artefactos legendarios, y pues ahí les dejo los trucos, bro, al que quiera agarrarlo. Me dijo, oye, ¿por qué tenés menos estrellas de la Rey Fernando? Porque está ahorrando monedas. Está ahorrando monedas en la Rey Fernando, bro. Entonces ya está equilibrada en este momento ahora la Rey Fernando con la Fernando Free to Play, bro. Aquí dijo, güey, te pasas de niveles con la otra, pues ya está el equilibrio. De esa manera que le enseñé es como puedo equilibrar con la otra. No hay mucho. No hay mucho de pues. Ahí está, ¿ves? Demostramos, pero no mucha la diferencia, pues, que le estoy mostrando aquí. Ahí está, mira, ahí está, sin mentirle. Con esas estrellas, con esas monedas, que se ha juntado casi igual en las dos lo mismo, nada más que en la Rey Fernando, pues lo hice mal del inicio. Ya recompuse y ya casi van los mismos niveles. Esa malo que hice, pues ya me sirvió de experiencia para poder tener ese nivel. A lo mejor tú llevas más niveles de estrellas que yo, más niveles o más estrellas que yo. Eres free to play, llevas más, está bien. Yo soy free to play, llevo eso, creo que voy bien, siento yo que voy bien. Ya sabes, raza, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente.